Y bueno, se vino el señor Nesecato a visitarnos aquí a Silencio que Ruido y vamos a charlar un poco de eso, A ¿no? iluminar. Justamente. Vine con sorpresas, Bueno, además. bueno. Sí, sí, sí. No, a propósito de esto, me parece Sí, interesante empezar diciendo que la industria cultural argentina, pero puntualmente el cine, que es sí, lo que me convoca hoy por hoy, tal cual. y que agradezco desde ya el espacio que me han dado, y agradezco también en nombre de las voces que vamos a escuchar Bien. a continuación. El teatro, junto con la música, la literatura y todas las expresiones que conforman la identidad cultural de nuestro país, lamentablemente están en riesgo. Sí. Yo podría pasar horas y horas hablando de la importancia de por qué sostener una industria, la industria retroactiva del cine argentino, pero me pareció importante darle lugar a aquellas personas que se ven directamente atravesadas por esta problemática, Sí. porque no solo por su amor, por su dedicación y por su talento, sino porque realmente han abocado la totalidad de su vida a trabajar para y desde el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine, bueno, justamente a nivel país, que hoy por hoy se encuentra lamentablemente asediado Sí. por políticas de desfinanciamiento que ya han dejado sin trabajo a muchísimas personas. Pero es una problemática mucho más compleja que eso, no es solamente estar en contra o estar a favor. Hay cuestiones de por medio que a mí me parece interesante destacar, Sí. y para eso hemos convocado a diferentes protagonistas. Esto lo hemos hecho un informe especial desde la Tremendo, redacción sí. de Sol Play. Nos hemos comunicado con Alejandro Samaritano. Él es el director, o mejor dicho, el presidente del Cineclub Núcleo en Buenos Aires, cuya sede principal es justamente el Cine Gamont. Wow. Que es el sitio donde que quizás más en problemas se encuentra. También hemos hablado con Mauricio Dayub, actor, reconocido actor de películas como Sí. el Amateur de 1999 y que últimamente ha trabajado en el 2021, Yo Nena, Yo Princesa, y recientemente, si no me equivoco, participó de la serie Maradona, Sueño Bendito, si no me Sí. equivoco. Además contamos con la voz de Rubén Plataneo, director, productor, guionista y cameraman rosarino. Y por último, Betania Capato, ella es directora, nacida en Colastiné, con una obra hermosa que está a punto de estrenar su próxima película. Quiero que escuchemos este informe Bien. especial porque me parece que es más importante destacar Perfecto. las voces que construyen al Inca. Bien. Hola, soy Alejandro Samaritano, ¿cómo están? Director del Cine con Núcleo, funcionamos habitualmente en el espacio Cine Gomont. Nosotros apoyamos todos los movimientos culturales y queremos salvaguardar la industria cultural, ya sea en el cine, el teatro, la música, para toda la República Argentina y todo lo que ello representa. Particularmente estamos preocupados por la continuidad de los trabajadores del INCA, porque bueno, son la fuente de laburo, donde la gente esto le permite sustentarse, vivir y mover la industria y generar expectativas con nuevas películas. Y bueno, todo es necesario, cada uno en su parte, la presentación en festivales, la presentación en los estrenos en el Gomont. Y bueno, por suerte parece que el Gomón va a seguir funcionando, tenemos esa versión, pareciera confirmada, y por supuesto queremos sostener y apoyar a todo el personal del Cine Gomón, operadores, boleteros, programadores, coordinadores, porque trabajan muy bien, porque ponen mucho amor, mucho empeño y cumplen su función todos diariamente y como corresponde. El Cine Gomón es muy útil porque creo que ya se dijo mucho y no voy a agregar grandes detalles sobre esto, pero le permite la salida a películas que no podrían ser exhibidas en otra sala porque no son comerciales, pero que sí son de mucho valor y muy buenas. Nosotros en el Cineclub pasamos muchos documentales donde la gente tal vez a priori no tiene muchas ganas de ir a verlas y cuando las ve les encanta. Así que bueno, eso es una posibilidad que brinda a los realizadores, a los nuevos realizadores, que tal vez sirve para descubrir talentos. Y por otro lado, también no hay que olvidarse del público, que a veces le cuesta pagar una película popular de actores conocidos y queridos por el público en general, como Adrián Suárez, Francella, Esbaraglia, esas películas que son más populares, pero que la gente no dispone del dinero que vale una entrada en el Cinépolis, en Hoyts, en Cinemark. Entonces, una vez que esas películas hacen su recorrido por las salas donde pueden recaudar la tarifa plena, es una buena alternativa para que la gente que no pudo acceder a ese precio pueda ir al Gomont, y de esa forma se salva también al espectador de que pueda ver esas películas que siempre quiere ver y tanto les atrae. Así que es una doble función.
proteger al espectador para que pueda acceder a precios populares y también proteger a los directores y productores y actores para esas películas que no tendrían salida en espacios comerciales convencionales. Soy Mauricio Dayub y con respecto a lo que está pasando en el Inca, diría dos cosas. En principio, que el Inca no se solventa con el dinero de los ciudadanos, que es un ente autárquico. Sus ingresos provienen de un impuesto que pagan los medios de comunicación y del producto de las entradas que se venden en todos los cines del país. Y por otro lado, que este achicamiento no va en contra de algunos actores, de algunos productores, de algunos directores alineados con otra forma de pensar, sino que van en detrimento de todos los argentinos, de todos los ciudadanos que disfrutamos del cine y sobre todo de los que menos tienen, los que no pueden pagar una entrada. Porque, por ejemplo, a través del espacio Inca, en pequeños pueblos de la Argentina, en pequeñas ciudades, los que no tienen dinero pueden acceder al cine a través del espacio Inca. Con lo cual, yo diría que lo mejor que podría pasar en estos momentos de confusión argentina y de confusión mundial también, ¿no? Que se juntaran en pos de algo que todos coincidimos en que es importante, porque sería redundar tratar de explicar la importancia que tiene el cine para un país. Entonces todos aquellos que más saben de cómo se estructura una institución como el Inca, de un lado del pensamiento y del otro, se pudieran juntar y hacer un análisis profundo de cuáles han sido las épocas en las que el instituto mejor funcionó y atacar lo que se suponga o se sepa que no ha funcionado en los últimos años y hacerlo cada vez más eficiente. Ir en detrimento al achicamiento o directamente al cierre del Instituto Nacional de Cine me parece un error muy grande, porque creo que las políticas culturales lo que tienen que hacer es tender al bien común, porque la política, no la politiquería a la que estamos habituados, la política es exactamente eso, el arte de hacer el bien común. Mi nombre es Betania Capato y lo primero que quisiera transmitir es esta sensación de profunda preocupación y angustia por la situación económica y social que estamos atravesando los argentinos en este momento y puntualmente en lo que tiene que ver al sector cinematográfico, que depende en gran parte del Instituto Nacional de Cine para poder sostener nuestros puestos de trabajo, que son por supuesto nuestro sustento y que son el sustento de alrededor de unas 600.000 familias en Argentina que son parte de la gran industria cinematográfica de nuestro país. De parte del Gobierno Nacional sentimos por otro lado que realmente no existe una propuesta de mejorar bajo ningún aspecto, ninguna condición que tenga que ver con el crecimiento industrial, económico, artístico, de nada de lo que se produzca en Argentina, sino todo lo contrario. Es una propuesta de vaciamiento absoluto, de destrucción de una industria que funciona, de una industria que es multipremiada y reconocida en el mundo, que tiene a su disposición muchos de los mejores técnicos y profesionales de América Latina. Por eso también muchas producciones vienen a filmarse de afuera a nuestro país, por la calidad de trabajadores. Entonces, de parte del gobierno de Javier Milei solo hay una propuesta de destrucción y de difamación y de instalación de un discurso de odio a base de mentiras muy graves, a mi entender, que pretenden instalarse en la sociedad y que son realmente fácilmente desmitificables. La más canalla, si se quiere, es esto de que como se financian películas, se quita de algún modo la comida de los niños con hambre en este país, lo cual me parece un discurso que me deja sin palabras, primero porque es una mentira absoluta y segundo porque es de un odio sin precedentes. Toda esta violencia que estamos viviendo realmente es algo sin precedentes, todo lo contrario. Cada vez que hemos ido como representantes de la Argentina a mostrar una película afuera, a mostrar lo que hacemos, siempre hemos sido bienvenidos en todos lados y de repente desde nuestro propio país estamos siendo atacados de una forma realmente muy
muy injusta. La industria del cine en Argentina es una industria que funciona y que trae dinero al país. No solo que no le saca la comida a los niños con hambre, sino que trae divisas, trae dólares, trae euros y que genera ganancias. Hay algo en discusión que es esto de, bueno, cómo se financia el Inca, si se autofinancia, si es con impuestos. Creo que lo hemos salido a explicar muchísimas veces. El Instituto Nacional financia parte del presupuesto total de sus películas, ni siquiera es el total, con un impuesto que se cobra a las entradas de cine en todas las salas del país. Mientras más películas haya, más presupuesto tendrán esas películas para producirse. Es un círculo que se retroalimenta. Y la otra parte del financiamiento es a través del ENACOM, que es el ente de comunicaciones, donde ahí, bueno, hay un porcentaje que está destinado también a la producción de películas. Eso es un impuesto que pagan básicamente canales de televisión privados y empresas que quieren hacer uso de este gran sistema de comunicaciones nacional, por supuesto, que tiene la República Argentina. Pero sin embargo, lo que no te dicen cuando te dicen que el cine se financia de los impuestos de los argentinos es que el cine también paga impuestos que se devuelven a el Estado Nacional. Porque de toda la plata que constituye el presupuesto total de una película nacional, ese dinero se gasta y se invierte, por supuesto, en la más variada cantidad de gastos que van, por supuesto, desde lo que tiene que ver específicamente con, bueno, un alquiler de cámara, un rental, una empresa que se dedique, ¿no?, a alquilar justamente insumos para poder sostener las películas, pero también ese dinero va destinado a pagarle a todas las personas que van a trabajar en la película. Empleo en blanco para las personas que están ligadas y vinculadas directamente a la industria cinematográfica, y también empleo que tiene que ver, por ejemplo, con pagarle a la costurera que cose para el equipo de arte, comprar en la ferretería, no sé, metros de alambre, clavos, insumos que se necesiten para construir una escenografía, para contratar un servicio privado de catering, por ejemplo, o cuando uno, como acá, filma en el interior del país, comprar en los pequeños negocios y pagarle, que ese dinero vuelva directamente al dinero de la gente, pagándole a trabajadores independientes, a pequeños emprendedores que tienen, no sé, su puestito de comida o su empresita de transporte o su... los más diversos servicios. Pero cuando nosotros estamos pagando a su vez todos estos insumos y todos estos servicios, lo estamos haciendo pagando el 21% del IVA. Es decir, de todo ese dinero, de todos esos millones de pesos que son el presupuesto total de una película, de ese dinero el 21% vuelve al Estado Nacional como un impuesto, y ese 21% se supone que es el que el Estado Nacional luego invierte en sostener hospitales, en el mejor de los casos, en educación pública y demás. Soy Rubén Plataneo, director, productor y programador. Resido actualmente en la ciudad de Rosario, desde donde también produzco. Bueno, la cuestión del cine argentino está íntimamente ligada al Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, que es el INCA, fundamentalmente desde el año 94, en que se gestó la Ley de Cine Nacional. Un gran avance significó para la industria y la producción audiovisual del país tener una ley tan ejemplar como muy pocos países del mundo la tienen, lo que significó un gran impulso a la producción de películas y sobre todo y también series en el país, al punto de que nuestra producción audiovisual es una de las más importantes y reconocidas del mundo, ¿no? Pero con una financiación mucho más modesta que lo que tienen la mayor parte de los países que producen cine en el mundo. Concretamente, el INCA es una entidad autárquica que no recibe fondos directos del Estado, sino que los recauda de la propia actividad. Es decir, hay casi un 70% que se recaudan de un pequeño impuesto a la publicidad que emiten las empresas teleradiodifusoras del país que utilizan frecuencias del Estado.
y el otro 30% corresponde al 10% de las entradas de cine, aunque hay un pequeño 5% de las videograbadoras que aún sobreviven y videotecas. Es decir, que con ese fondo el Instituto Nacional de Cine sostiene la producción audiovisual del país, además de una estructura que le insume aproximadamente el 40% en salarios, más una plataforma gratuita como es Cinear y Cinear TV, más una escuela nacional que forma profesionales y técnicos de los más reconocidos en el mundo, como es la ENERC. Además, fondea el Inca el Festival de Mar del Plata, uno de los 15 festivales de clase A del mundo, con también un muy modesto presupuesto. En nuestro país, la actividad cinematográfica y audiovisual representa el 5% del Producto Bruto por lo que produce en sí misma y por las actividades económicas vinculadas, es decir, cuando se producen, se realizan películas, se distribuyen y se exhiben, se ponen en funcionamiento también las actividades de alimentación, seguridad, alojamiento, estructuras cinematográficas, todo lo que se pone en funcionamiento en las distintas instancias de realización, producción, distribución y exhibición de una película. De ahí que lo que se invierte en cine se recupera con creces. Bueno, eso se ha visto deteriorado en los últimos años porque el cine siempre sufre las torsiones y distorsiones de los cambios tecnológicos, pero a su vez tuvimos la pandemia que significó prácticamente 2 años de cines cerrados para una industria que es tan costosa como virtuosa, pero que necesita de finanzas para producir y también para continuar con ese efecto multiplicador en la economía y con su propio dinamismo. El Inca recauda cada vez menos a pesar de que se producen casi 200 películas por año desde hace más de 10 años en el país, y lo que ha significado tener la industria audiovisual argentina en uno de los puestos más importantes a nivel mundial, ¿no? De gran reconocimiento. Las películas argentinas se exhiben en numerosos festivales alrededor del mundo, tiene premios internacionales, pero sufre también el embate de las grandes potencias exhibidoras que tienen controlado el 80% de las pantallas en el país y imponen sus propias películas, que son los famosos tanques de la industria, por lo que el cine siempre necesita estar siendo defendido por el cine nacional, necesita de la defensa del Estado para poder exhibirse y competir en buenas condiciones, cosa que no resulta así. O sea, hace años que no se aplica la cuota de pantalla, que establece que el 20% de las exhibiciones en todas las cines y ventanas y plataformas debe ser de producciones nacionales. Eso no se respeta, no se pagan los impuestos que deben pagarse. El Estado no le descuenta impuesto a las grandes plataformas internacionales que exhiben y tienen asociados en el país, lo que significaría para el Inca un gran ingreso, mucho más de lo que se recauda actualmente. Con esa recaudación tan modesta, que es aproximadamente de 15 millones de dólares anuales que tiene el Inca, se fomentan todas las actividades que te dije antes, escuelas, estructuras, producción. El 70% de los presupuestos de las producciones, de las películas que se producen a nivel nacional anualmente, porque el 30% debe ser siempre capitales privados o internacionales, más las escuelas y aportes al lanzamiento. Todo eso ahora está siendo cortado abruptamente por el actual gobierno, que está haciendo lo que está haciendo con la mayor parte de las actividades culturales en el país, que no le interesan y que quiere apropiarse de los pocos fondos que tienen las actividades culturales como el cine, y por eso estamos sufriendo el ataque que se consuma a través de la intervención del economista que han puesto a cargo del Instituto Nacional de Cine, que ya automáticamente ha cortado todos los aportes a las provincias en primer lugar, que quiere cerrar la escuela, que quiere cerrar o privatizar el Festival de Mar del Plata, y así. Actualmente la actividad cinematográfica nacional está prácticamente parada, ¿no? Hay solo un rodaje, que es una película de Milagros Monumentales, Las Corrientes, y todo lo demás está sin financiamiento y sin perspectivas, además, ¿no? O sea, estamos sufriendo el mismo ataque que está sufriendo las jubilaciones, los salarios,
todo lo que corresponde al pueblo está siendo destruido. Y bueno, creo que esa destrucción tiene un sentido que es apropiarse del capital social. Es lo que estamos teniendo que defender cineastas, productores en el país. Por eso estamos rechazando las medidas que está aplicando el gobierno en la estructura del Inca y afirmando que en todo caso si la estructura tiene problemas de funcionamiento, que nosotros también venimos reclamando hace años para que el Inca se dinamice y se desburocratice, pero lo valoramos, entendemos que es una estructura a defender y mejorar, no a eliminar y destruir como está planteando este gobierno. Bueno, tremendo informe, Hernán, tremendo. El otro día cuando charlábamos justamente que queríamos darle forma a esta intervención tuya acá en Silencio que hay ruido, Hernán decía que como bien sabemos, escribe acá todo lo que tiene que ver con lo cultural, mayormente te destacás en lo que tiene que ver con el cine, aquí en Solplay 91.5, pero incluso así me dice, voy a buscar algunas voces que estén empapadas en el tema, digamos, que tengan que ver con la industria cinematográfica, en este caso, o de la cultura. Y me llamaba la atención lo clara que la tienen. Porque sí, lógicamente están inmersos en eso y incluso los discursos coinciden en cuanto a los fondos que se necesitan, en este caso en el Inca, por ejemplo. Tal cual. Disculparán la extensión del informe, ¿no? Quedó súper completo. Hubo mucho que quedó afuera. De hecho, antes de entrar al aire, estaba en comunicación con Catalina Yani, que ella es estudiante de la ENERC, es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que son una de las instituciones de formación que está en peligro. Ella es la presidenta del Centro de Estudiantes y me contaba cosas realmente preocupantes que, bueno, lamentablemente en este informe no lo vamos a poder detallar. Quizás hay material para un segundo informe, te diría, porque también se comunicó conmigo Iván Fund, que es un director, guionista y productor de cine, y Eduardo Crespo, cineasta, que es el director artístico del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se viene realizando con mucho éxito en la ciudad vecina de Paraná. Esto de hacer un informe hablando sobre la importancia del cine, sobre la importancia de la cultura, la importancia de las instituciones culturales, no tiene una finalidad netamente política, pero lo que sucede es que quienes han acusado a la industria de no funcionar se han callado, no han aportado ningún argumento y generalmente uno dice, siempre que hablamos de noticias policiales, es, bueno, quien acusa es el que debería presentar pruebas para demostrar que no está funcionando. Como eso no sucede, toda la industria, toda la comunidad cultural, artística, de todos los rincones del país se han manifestado, porque esto, además de tener una clara impronta, la decisión, o sea, de silenciar todas esas voces, sí tiene una clara decisión política, hay que tener en cuenta que mucha gente ya ha quedado en la calle y que se vienen recortes mucho más serios y mucho más grandes. Lo que me decían, y esto ya a modo de, si quieren, cierro, no les robo más tiempo, el actual director del Inca, este señor Carlos Luis Pirovano, que él es productor de teatro, un productor de teatro muy reconocido y que está acostumbrado a trabajar el tema de los números, me han confirmado que él aparentemente ha sido designado para ocupar el cargo por 4 o 5 meses nada más, para generar una especie de plan de lo que le llaman una readecuación, un refinanciamiento, para ver cómo hacer marchar esta institución. Todo esto lo digo entre comillas, ¿no? Porque nadie dice que esto no funcione. Me parece que una de las cosas más infames que se han dicho en los últimos tiempos, que nos obliga a sentarnos en todos los podios que podamos, es esto de que el cine le quita la comida de la boca a los que más lo necesitan. Eso yo creo que es la típica para la hinchada. Para las personas que lo votan. Es crear un enemigo donde no existe, o sea, y es un poco la cuestión también, pensaba, ¿sabes qué? En la posverdad, en esto de que alguien puede escuchar todo esto y decir, es mentira. Y bueno, pero ¿con qué impunidad? O sea, claro, por eso digo, pero también es la postura más simplista. Por eso este informe en particular me parece que es súper pertinente. Primero porque estamos escuchando varias voces de gente que labura de esto, ¿me entendés? Está inmersa en esto, no está hablando por hablar. Totalmente. Que después en redes sociales vos podés reproducir un montón de discursos muy simplistas y quedarte ahí. Y digo, bueno, para en todo caso opinar, y esto me parece que aplica para un montón de temas, no solamente para lo que tiene que ver con lo cultural, pero están explicando, decía una palabra que me gustó mucho, creo que era Betania, esto de la retroalimentación, explicaba que de la recaudación de las entradas se toma un porcentaje, bueno, de algunos impuestos también de la publicidad, explicaban también.
digo, no hablar por hablar y entender cómo se lleva adelante cómo funciona esto. Y claramente es sistema. una retroalimentación. Cuanto más producción haya, seguramente más presupuesto va a haber. Y bueno, así podés crear un monstruo para bien, me refiero. Claro, mientras escuchaba esto, me metí en la página del Inca y ahí hay un menú desplegable detallado, donde te dice todo bueno, lo que se gasta, lo que no, o sea, todo lo que sucede. O sea, ¿tienes alguna duda o dudás de todo esto que acabaste de escuchar? Digo, para que el oyente que dice, no sé si es verdad. Bueno, claramente es verdad, pero metete en la página en todo caso y tenés todo. O sea, confirma con todo como para decir, bueno, de dónde sale la guita y cómo se mueve. Y está claro que hay un ataque, para mí esto es crear un enemigo donde no existe para la hinchada. Sí. Y hay una cuestión que nosotros recién estábamos escuchando a las voces quizás protagonistas del conflicto porque son personas que han dedicado su vida a trabajar de esto, pero la verdadera masa de gente que va a sufrir esto somos nosotros, nosotras, quienes vamos al cine, los espectadores, porque recordemos que el Inca además, los espacios Inca, por ejemplo el Cine América es el kilómetro 500, el Gaumont es el espacio del kilómetro 0, desde allí que se reparten a todos lados del país, tienen la posibilidad de llevarle el cine, especialmente el cine nacional, el cine que no llegaría de otra manera, a personas que desean verlo y no pueden. Ahora, hay una cuestión muy, muy cruel, digámoslo, porque es muy injusto, que toman como ejemplo, esto lo he visto en varios medios, toman como ejemplo películas que no han rendido bien en taquilla. Entonces ponen como ejemplo una película que quizás no rindió lo suficientemente bien, entre comillas, porque para mí, o sea, hay películas necesarias. Hablábamos recién de Yo Nena, Yo Princesa, que no importa que la haya visto 1, 500 o 10 millones de personas. Es importante que existan y que se puedan exhibir. Después dejamos de lado el ego del artista, la posibilidad de que hay porque me están financiando mi obra. Eso claramente no es así. Y hay algo que me contaba recién Catalina Yani, como decía, presidente del Centro de Estudiantes de la ENERC, y justo cortábamos antes de salir al aire, que me impactó, es que ellos, como estudiantes, como miembros de lo que es el Inca, han tenido más de una reunión con el actual director de esta institución, con Pirovano, y él les ha planteado que su intención no es cerrar, desfinanciar, dejar sin trabajo, pero que su misión es netamente económica. Hay que hacer que algo funcione. Y esto tiró un dato, hablando de la posverdad y hablando de los nuevos lenguajes, es que por cada tweet, y utilizó como ejemplo la plataforma X, o ex Twitter, por cada tweet que me piden que mantenga abierto el Inca, tengo 40 que me piden motosierra. Lo cual me parece un dato tremendo para analizar, para contemplar, para tomar con pinzas también, porque Twitter X no es la vida real, o sea, es simplemente un podio donde la gente vuelca muchas veces sus sentimientos, que a veces pueden ser buenos, pueden ser malos. Esto me llamó muchísimo la atención y realmente hay información como para hacer un segundo informe que lamentablemente, no va por tiempos que tenemos, no va a poder ser hoy. Pero me quedo con esa última frase de Rubén, de Plataneo, que dice que el sentido de esta destrucción es justamente apropiarse del capital social. Y hace muy poco, 24 de marzo, la caravana cultural, cuya permanencia fue también caracterizada por gente que hace cine, había pancartas que planteaban justamente el cine o cualquier expresión artística nacional como parte de nuestra memoria y de nuestra identidad. Es que, a ver, si tomamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el 24M, con la memoria, con la verdad, con la justicia, con lo que fue la dictadura, me parece súper paradójico porque en el momento en donde más se intentó acallar la cultura en todas sus expresiones, creo que fue donde más producto cultural surgió. Que creo que nos marcaron a nosotros como país. Yo, la verdad, me encantó el informe, que lo podemos revivir en va a quedar en la página web, también en el canal de YouTube, y a partir de esto hay una serie de notas en formato en escrito que van a salir en los próximos días, porque la verdad que tanta gente se ha contactado que es importante que todas estas opiniones se vean y se escuchen. Y próximamente se vendrá seguramente un informe hablando con la gente. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Ven cine argentino? También yo creo que hay una cuestión ahí para hacer. Te comprometo para venir en los próximos días y seguimos con este tema. Por favor, sí. Excelente.